¿La ven ustedes? Ok. Bueno, nosotros somos el equipo 3 y vamos a exponer sobre el síndrome diarreico agudo y crónico. La que sigue, por favor. Para empezar, vamos a tener que la diarrea se define como una alteración en el movimiento intestinal, el cual pues va a estar caracterizado por un incremento de la frecuencia de los mismos, los movimientos intestinales, y un incremento en el contenido, ya sea de agua, volumen y o frecuencia de las evacuaciones, con una disminución de la consistencia de las heces a líquida o blanda. La que sigue, por favor. Esta va a estar caracterizada por 3 o más evacuaciones por día y generalmente va a estar acompañada de otros síntomas o el paso de más de 250 gramos de evacuación no formada. Por ello, con base en su duración, la diarrea puede ser clasificada en aguda, persistente y crónica. Vamos a tener que si tiene una duración de hasta 7 días, se le va a considerar aguda. Si va de los 8 a los 27 días, será persistente y si es mayor igual de 28 días, será crónica. Ok, ese es lo importante de esta diapositiva. Tantito, doctora, por favor. La anterior. Ok. La anterior. Bueno, era antes. Ok. Aquí la situación es cómo ustedes van a identificar o distinguir si es una evacuación, si es un síndrome diarreico de presentación aguda o crónica. El tiempo desde el inicio de los signos y síntomas que refiere el paciente es lo que mencionan aquí. 7 días decimos una gastroenteritis aguda. De 7 a hasta un mes más o menos damos de oportunidad para decir que es persistente. Y mayor de 28 días o mayor de un mes, vamos a decir que es crónica. A diferencia de otras patologías o de otras enfermedades, donde decimos crónico, que es una duración mayor de 3 meses, ¿verdad? Aquí la situación de cronicidad se da por el hecho de que puede ser potencialmente complicada, una gastroenteritis se puede complicar por desequilibrio hidroelectrolítico, por alguna sobreinfección, por problemas en la absorción de los intestinos, etcétera. Ese es por un lado, para ver lo que sería la duración en cuestión de la evolución. Por otro lado, lo que sería la duración de las evacuaciones. Más de 3 evacuaciones o de 3 para arriba, pues, y de preferencia de consistencia líquida, o semilíquida o semisólida, como también lo describen cuando menciona a su compañera de evacuaciones no formadas. La cantidad, pues bueno, va a ser un tanto subjetiva, pero se considera alrededor por así que de los 250 mililitros o 250 gramos, como menciona su compañera, aunque les digo que es subjetiva porque muchas veces no se puede pesar. Algunas veces enfermería lo que hace es pesa el pañal, si acaso hay posibilidades de tener el pañal, pues, pero lo no fidedigno es porque muchas veces puede ir mezclado lo que es vía urinaria, o sea, orina, la excreción de orina, con materia fecal. Pero entonces, bueno, más o menos esos son los 3 parámetros importantes en las gastroenteritis. Bien, doctora, síguele, por favor. Ahora sí, vamos a pues, pasar más de lleno en las diferencias de la diarrea aguda y la diarrea crónica. Entonces, gracias. Vamos a tener que la diarrea aguda va a tener una duración de hasta 7 días de evolución. Va a consistir en la expulsión de 3 o más deposiciones líquidas con o sin sangre en 24 horas y estas deben adoptar, o la característica que tienen que tener es que adoptan la forma del recipiente que las contiene, por lo mismo de que su consistencia pues es líquida. Se puede presentar con síntomas como dolor abdominal, náuseas y vómitos, que de igual manera son asociados a la diarrea. Y en cuanto al episodio diarreico, será aquel en el que se cumplen los criterios anteriores y su terminación es cuando el último, seguido del último día con diarrea, pasan al menos 48 horas de evacuaciones normales. Eso es lo que se va a conocer como episodio diarreico. La que sigue, por favor. En cuanto a la etiopatogenia, vamos a tener que la diarrea, bueno, vamos a tener a la diarrea adquirida en la comunidad.
Esta va a ser principalmente después de acudir a eventos o por transgresiones alimentarias, donde los principales patógenos descritos o encontrados pueden ser Salmonella, Shigella, Campylobacter, Vibrio cholerae y Calicivirus, perdón, los cuales van a incluir la variante de Norwalk y relacionados. La que sigue. La diarrea nosocomial, en donde el paciente puede referir un antecedente de egreso hospitalario. Pacientes también que van a requerir de cuidados especiales en casa, asilos u otras instituciones. Y el principal patógeno descrito puede ser Clostridium difficile. En la diarrea persistente vamos a tener, como ya se mencionó, más de 7 días y va a haber una falla, bueno, puede haber una falla en el diagnóstico o en el tratamiento inicial. Los principales patógenos descritos o encontrados van a ser por causas parasitarias, la giardiasis intestinal, que antes era conocida como Giardia lamblia, Entamoeba histolítica y Cyclosporidium especie. En los agentes del paciente inmunosuprimido vamos a encontrar la Cryptosporidium especie, Microsporidium especie, citomegalovirus y Salmonelas no tifoídicas. La que sigue, por favor. Y también vamos a poder dividirla en diarrea inflamatoria, la cual es causada por microorganismos que invaden la mucosa intestinal, como E. coli enteroinvasora, Shigella especie, Salmonella especie y Campylobacter especie. Lo importante para diferenciar una diarrea inflamatoria es que suele tener presencia de moco y o sangre, lo cual nos orienta hacia este diagnóstico o hacia este tipo de diarrea. Y suele acompañarse de un estado tóxico infeccioso con presencia de fiebre mayor a 38 grados centígrados, taquicardia o bradicardia, hipotensión arterial, deshidratación y dolor abdominal. La que sigue, por favor. Ahora la diferencia en cuanto a la diarrea no inflamatoria, vamos a tener que esta va a ser causada por microorganismos productores de toxinas, como E. coli enterotóxica. Y aquí hay como destacar que la variante enterotóxica pues va a ser no inflamatoria y la enteroinvasora inflamatoria. También S. aureus y Bacillus cereus, así como rotavirus. En este tipo de diarrea vamos a tener presencia de vómito fuera de proporción, por lo que en el estado infeccioso se va a relacionar con la presencia de neurotoxinas. También, si se da por una intoxicación alimentaria, el periodo de incubación va a ser de 4 horas o menos, y en la infección por rotavirus, el cual va a ser el agente más común en las diarreas no inflamatorias, será de 8 horas. Generalmente este tipo de diarrea se autolimita y va a tener una duración menor a 3 días. Ok, tantito allí. Una de las cuestiones que ustedes deben preguntar en el interrogatorio que realicen en algún paciente con diarrea, en este caso, es precisamente la semiología, para que tengan más o menos la idea de las características a partir del interrogatorio. ¿Qué interrogarían? Sale lluvia de ideas. ¿Qué interrogarían? La anterior, doctora. Pues podríamos interrogar si consumió algún tipo de alimento. Ok, ¿qué consumió? ¿Qué alimento consumió, no? Ok, ¿qué más? La duración, ¿cuántos días lleva con diarrea? ¿Cuántos días lleva? También las características de la diarrea, si es acuosa, si tiene sangre, Okay. si es grasosa o si tiene pus. Ok, si es totalmente líquida o es semisólida, semipastosa o es como comúnmente les decimos como lo que hacen las vacas, ¿no? Como pastoso, pues, o semipastoso. ¿Qué más? Si tiene moco, si tiene sangre. ¿Y con la sangre qué? O sea, ¿qué preguntaríamos con lo de la sangre? Si es fresca o está coagulado. Ok, si es sangre fresca, si viene mezclada con el excremento o si es aparte, si quedan gotitas de grasa, como mencionaba su compañera en la taza, también en lo que es el agüita de la taza, si quedan gotitas de grasa. ¿Qué más? Si es color ¿El olor? negra,
si es color negra la evacuación, si tiene dolor o clásicamente, como les preguntamos, si tiene retorcijones, ¿no? Y si eso, los retorcijones son antes de la evacuación o después de la evacuación. Muchas veces los problemas de inflamación o de distensión abdominal también conllevan a que haya evacuaciones, ¿no? Meteorismo, flatulencias, igual. Si hay presencia o no de fiebre, ¿no? En algunos casos, no sé si lo vayan a mencionar, pero en algunos casos las fiebres tifoideas y la salmonelosis son de características muy específicas. ¿Alguien sabe qué características da una y otra? No. Ok, fiebre tifoidea, pues como su nombre lo indica, ¿no? Es fiebre, fiebre acompañada de la diarrea. Hay otro microorganismo que es ocasionado por salmonela o salmonelosis, a diferencia de la fiebre tifoidea, les va a ocasionar a veces la disociación. Normalmente nosotros mencionamos, tiene fiebre y normalmente la hipertermia provoca que haya una respuesta fisiológica secundaria, que sería la taquicardia. En el caso de ese tipo de salmonelosis, no hay una correlación. Pueden tener la hipertermia y pueden tener la frecuencia cardíaca normal e incluso a veces baja, ¿no? También eso sería otro de los datos importantes, si hay o no hay presencia de fiebre. Y las características de la evacuación serían importantes, aparte de la consistencia. Sería importante el color de la evacuación. Ya dijimos una cuestión, la sangre, ok. Pero ¿alguna otra cuestión con las evacuaciones serían importantes? ¿El olor? El olor, bueno, yo no he visto ninguna evacuación que sea agradable, pero en cuestiones de olor, bueno, les comento, cuando nosotros olemos melena, la melena tiene un olor muy característico. El día que ustedes tengan a ver un paciente con melena, pues jamás se les va a olvidar ese olor de melena. Pero otra cuestión, o sea, ¿nos arrojaría algún dato importante si la evacuación fuera de cierto color o de otro color, etcétera? Pues a lo mejor lo que ¿Cómo? Pues dependiendo del color del sangrado vas a poder determinar si en qué porción del tubo digestivo es. Ok. La coloración puede ser en relación a sangrado, sí, pero hubiera otro tipo de coloraciones que si fueran importantes. Por ejemplo, ustedes quizá hayan escuchado evacuaciones sin color. Acolia, ese término ya lo han escuchado. Acolia, ¿a qué se refiere acolia? No hay color, no hay coloración en las evacuaciones. ¿Hacia qué nos pudiera orientar? ¿Un cuadro pancreático de la vía biliar? Sí, pero más específicamente hacia algo más. ¿A una obstrucción biliar? Pudiera ser obstrucción biliar, pero más comúnmente una disminución de la bilirrubina. hepatitis, ¿no? Al contrario, un aumento de las bilirrubinas. Hepatitis. Ok, las evacuaciones acólicas o con acolia son muy comunes en la hepatitis. Y si fuera una evacuación en agua de arroz, se han visto el agua de arroz, ¿verdad? ¿Cómo es? Como color blanquito y con grumos. Sí, como blanquecina. Ok, con grumos. ¿Hacia qué nos orientaría? Hacia el cólera. Hacia cólera, ¿no? Hacia cólera. Entonces, aparte, fíjense bien, aparte del número de evacuaciones, aparte de la cantidad de evacuaciones, aparte de las características del peso que ya mencionaba su compañera, etcétera, es importante también establecer el color, o sea, todas las características físicas de las evacuaciones. A veces esto es un tanto más importante o más trascendente si son pacientes pediátricos, ¿no? Pero bueno, en adultos también nos sirve de algún tipo de antecedente y que podamos tenerlo en cuenta, ¿no? Para este tipo de patologías. Jale, síguele, doctora, por favor. Gracias. La que sigue, por favor.
También vamos a tener que van a incluir las dosis infectantes. Vamos a tener las de bajo inóculo, que van a ser entre 100 a 500 gérmenes viables, como Shigella, E. coli, incluyendo la que produce la toxina Shiga, norovirus, rotavirus, giardia y cryptosporidium. De inóculo moderado, que va a ser de entre 1000 a 100.000 gérmenes viables, como Salmonella y Campylobacter, y alto inóculo, que van a ser más de 100.000 gérmenes viables, como E. coli enteroinvasiva, E. coli enterotoxigénica, E. coli enteropatogénica y Vibrio cholerae. La que sigue, por favor. Dentro de los alimentos involucrados que se destacan, vamos a tener o vamos a sospechar de ciertos patógenos si en nuestra historia clínica el paciente nos refiere a haber tomado o ingerido alguno de los siguientes alimentos, que podría ser agua, presencia de Vibrio cholerae, norovirus, Giardia lamblia y Cryptosporidium especie. En el pollo, Salmonella, Campylobacter y Shigella. En la res, E. coli enterotoxigénica, pescados y mariscos bivalvos, Vibrio cholerae, Vibrio parahenolítico y Salmonella. En los quesos, Listeria especie. En los huevos, Salmonella especie. En las cremas y mayonesas, Staphylococcus, Clostridium y Salmonella. A ver, pausa también ahí. Hace algunos años, doctores, muchos años, hubo una epidemia de cólera muy importante aquí en el país. Estaríamos hablando por los 90s, 92, 93, algo así. Algunas de las características de cólera es que es una patología con presencia de lo que les mencionaba, las evacuaciones característicamente en agua de arroz, pero también son evacuaciones que son múltiples. Es decir, su compañera les dijo 3 en 24 horas, pero en cólera específicamente pueden encontrar infinidad de evacuaciones. Es decir, hasta 20, 30 evacuaciones por día, y es una patología muy importante porque les produce deshidratación en cuestiones de horas y muerte del paciente, ¿no? En cuestión de horas, si no se atiende adecuadamente esas evacuaciones. Bueno, ese estado de deshidratación más bien. Y clásicamente cuando nosotros compramos pollo en donde lo compremos, si nosotros no tenemos el cuidado de la conservación del pollo en frío desde que se compra hasta que se va a guisar o se va a cocinar, es muy factible que podamos pescar infecciones clásicamente por salmonela, ¿no? Y como les menciona su compañera. Igual vibrio cólera en pescados y mariscos también es muy común. En quesos, aparte de listeria, ¿conocen algún otro microorganismo que les dé diarrea o produzca problema intestinal por consumo de queso? ¿Bruselas? ¿Cuál? Brusela, en caso de Brusela, muy bien, brucelosis. Erwin, muy bien, Erwin, Brusela. La brucelosis también es una enfermedad común, no tanto ya entre nosotros en nivel de ciudad, pero en lo que sería rancherías, poblados, o en zonas rurales, es común, sobre todo porque la gente acostumbra a tomar la leche directamente de la vaca. Nosotros, pues bueno, aquí ya tenemos la forma de consumirla la gran mayoría de veces en forma pasteurizada, pero en lo que sería provincia, muchas comunidades tienen la costumbre de tomar la leche directo de la vaca, casi casi de la ubre a la boca, pero no la hierven. Y entonces la preparación igual de queso, leche, etcétera, de la famosa leche bronca o quesos broncos, tienen riesgo de brucela, ¿no? Brucelosis. Igual, bueno, huevo y pollo ya los habíamos mencionado con salmonela, y bueno, crema de mayonesa con estos. Ok, sí, si tienen dudas o preguntas, igual ahí me van diciendo, ¿eh? Ok, gracias. En cuanto a la transmisión de persona a persona, vamos a tener que se puede pues, transmitir en casos de acogida los patógenos como Shigella, Campylobacter, Clostridium difficile, Giardia lamblia, Cryptosporidium y más que nada agentes virales. En hospitales y también por causa de antibióticos se puede haber presencia de Clostridium difficile. En piscinas
presencia de Giardia lamblia y Cryptosporidium. Y en los viajes, pues es importante preguntar, ya que depende de la epidemiología local de cada lugar al que pues haya viajado la persona o el paciente. Dentro de otras causas de la diarrea vamos a encontrar la intolerancia a la lactosa, la ingesta de antibióticos por causas diferentes a la diarrea, el uso de procinéticos compuestos con magnesio o laxantes y diarrea crónica de causas diversas que veremos a continuación o más adelante en la exposición. La que sigue, por favor. En cuanto a sus epidemiologías, de acuerdo a la OMS y la UNICEF, cada año hay 2 millones de casos a nivel mundial y la causa principal es el rotavirus en menores de 5 años y la segunda causa de muerte en niños menores de 5 años. El 90% de las causas de la diarrea va a ser agentes infecciosos y en el 10% van a ser otras causas. Principalmente en los agentes infecciosos tenemos a los virus en un 70-80%, las bacterias en un 15% y los parásitos en un 5%, perdón. Como les mencionaba, en el caso de los virus, el rotavirus va a constituir el principal agente etiológico productor de la diarrea en la infancia. Este se va a asociar a una forma de enfermedad más grave e infectante y va a presentarse prácticamente en todos los niños de los primeros 4 años de vida, especialmente entre los 6 y 24 meses de edad. Son más frecuentes en países con climas templados y es el principal agente productor de diarrea nosocomial en las unidades de ingreso infantil, como las guarderías, kinder y todo eso. Y respecto a la etiología de la bacteriana, perdón, los agentes predominantes van a ser la salmonela y el campylobacter. Ok. La causa de muerte que menciona su compañera es precisamente por estados o grados de deshidratación, ¿no? Son diarreas mal cuidadas o maltratadas en general, ¿no? El tratamiento no es el adecuado y se descuida en realidad el nivel de hidratación de los pacientes, aparte del desequilibrio hidroelectrolítico que puede llegar a haber, ¿no? Ok, bien, doctora. Ok, en cuanto a los factores de riesgo, vamos a tener primero en los niños, donde se va a reconocer como factores de riesgo para una evolución a una diarrea persistente, la desnutrición, evacuaciones con moco y sangre, el uso indiscriminado de antibióticos, una frecuencia alta de evacuaciones que sean mayor a 10 por día y una presencia de deshidratación en más de 24 horas. Se reconoce que los siguientes factores van a incrementar el riesgo de deshidratación en niños menores de 1 año, particularmente de los 5 a los 6 meses, lactantes con bajo peso al nacer, también niños mayores, niños con más de 5 evacuaciones en las últimas 24 horas, niños con más de 2 vómitos en las últimas 24 horas y niños a los que no se les han ofrecido o puede que no toleren los líquidos suplementarios. También lactantes que no han recibido lactancia materna durante la enfermedad y niños con signos de desnutrición. La que sigue, por favor. Y en cuanto a los factores de riesgo en adultos, principalmente va a ser por falta de higiene personal o una higiene personal deficiente, principalmente en el lavado de manos. Puede ser también por desnutrición, viajes recientes a zonas endémicas, contaminación fecal del agua y los alimentos, automedicación, antecedentes de ingesta de alimentos procedentes del mar, carnes mal cocidas, exposición previa a antibióticos y residencia en instituciones psiquiátricas, asilos, hospitales. La que sigue. Anteriormente, esos factores de riesgo que menciona, doctora, ahorita en los libros ya cambiaron algunos conceptos, pero anteriormente se conocía como el famoso ciclo ano, mano, boca. No sé si lo hayan escuchado o más o menos les dé idea a qué se refiere. Sí. Bueno, en básico, recuerdo que mi grupo sí
sí lo llegaron a mencionar. ¿A qué se refiere? Cuando las personas pues van al baño y no se limpian bien, entonces pasan los microbios, las bacterias, los virus a sus manos y al no lavarse correctamente las manos, pues cuando consumen alimentos o se tocan la cara o tocan alguna parte de la cavidad oral, pues se contagian a ellos mismos. Ok, sí, ¿no? Ese es el famoso ciclo ano, mano, boca. Ahorita le digo, ya en ciudad no es tan común. Anteriormente, digamos, en la época que me tocó de estudiante, los casos eran la epidemiología y los casos eran diferentes en cuestiones de las enfermedades que pudiera haber, ¿no? Y esa deficiencia que mencionas en cuestiones de higiene, de aseo, de procurar de la preparación de alimentos, pues también es importante. Hace muchos siglos, hace como 2 siglos creo, hubo un caso muy famoso de una preparadora de alimentos en Estados Unidos. Una señora que todo el mundo iba con ella, comían y se enfermaban, les daba diarrea. Y después de cierto tiempo se investigó y vieron que el reservorio de esta persona era la vesícula. Y entonces, pues bueno, se la conocía a ella como Juanita la de Salmonella o alguna cosa por el estilo. Pero en ese tiempo, pues bueno, no se sabía de esas cuestiones, ¿no? Que la vesícula pudiera ser reservorio de Salmonella, por ejemplo. Igualmente, cuando se empezaron a hacer los primeros estudios sobre triquinosis, por ejemplo, algunas de las enfermedades parasitarias, triquinosis, pues bueno, se asoció bueno, se asoció ya finalmente al consumo de carne mal cocida, ¿no? Sobre todo procedente de rastros, donde no tenían control de calidad con respecto a la venta de carnes en general, ¿no? De res, de puerco en general. Y en hospitales, quizás también ya lo hayan visto, es muy común que encuentren diarreas asociadas a pacientes que tienen largo tiempo o tratamiento de base por alguna otra patología, quizá diferente a la diarrea, ¿no? Alguna patología pulmonar, alguna patología urinaria, alguna patología, no sé, a lo mejor de tejidos blandos, etcétera. Y por el consumo crónico de antibióticos, pues bueno, pescan lo que habías mencionado, doctora, lo que es el Clostridium difficile, y ese les hace, ahora sí que una diarrea puede ser persistente o diarrea crónica en general, asociada al consumo de antibióticos, ¿no? Hay otro apartado que quizás lo mencionen, bueno, nada más lo mencionaron así de carrerita, quizás lo mencionen más adelante. Hay medicamentos que también pueden ocasionar diarrea como tal. El común es de los que habías mencionado, los procinéticos, que bueno, a veces uno piensa que puede tener, se alivia una cosa y en realidad es otra. Los procinéticos, perdón, o también los que son muy comunes para diabetes mellitus. ¿Cuál sería? Que les puede dar diarrea. Metformina. Metformina. Metformina es muy común que le indiquen el paciente o la paciente tenga intolerancia gástrica, dolor abdominal, distensión, meteorismo, flatulencia y muchas veces diarrea, ¿no? Entonces es parte de uno de los efectos secundarios de este medicamento para que lo tengan en cuenta y lo sepan, ¿no? Ok, síguele, doctora. Ok, entrando al cuadro clínico, el principal va a ser, bueno, el general va a ser aumento de las deposiciones líquidas, un malestar general, náuseas, vómito, dolor abdominal tipo cólico, junto con la sensación de hinchazón abdominal, perdón, y esta sensación va a mejorar con las deposiciones. También dolor de cabeza, fiebre, deshidratación, perdón. Y en el caso de la diarrea aguda, todos estos síntomas son más intensos en los primeros días, horas, y se va a solucionar en la mayor parte de los casos entre 2 a 4 días. Ya hablando de forma más específica, tenemos a la no inflamatoria y la inflamatoria, como lo mencionó mi compañera hace un momento. Y en la no inflamatoria está caracterizada por diarrea acuosa de gran volumen, sin presencia de sangre ni pus.
la mayoría de los casos con náuseas y vómito, dolor abdominal de intensidad leve o moderada, fiebre va a ser inusual y su curso va a ser leve y autolimitado. En el caso de la inflamatoria, las deposiciones van a ser frecuentes, de escaso volumen, con presencia de mocos, sangre y pus en cantidad variable, dolor abdominal intenso y signos de toxicidad y fiebre. Aquí, bueno, les puse una tablita donde vienen los agentes etiológicos más comunes y bueno, me voy a centrar en las presentaciones clínicas. En el caso de la no inflamatoria, tenemos el norovirus light. En la presentación clínica va a predominar la forma leve de diarrea no sanguinolenta, con al menos 6 deposiciones al día, vómito y dolor abdominal. Su duración va a ser menor a 7 días y predomina la forma leve, donde también se va a presentar cólico abdominal, náuseas y vómito. El siguiente agente etiológico dentro de los más comunes va a ser E. coli. De igual forma, la forma leve va a predominar, en donde se presenta diarrea no sanguinolenta, dolor tipo cólico, náuseas, vómito y va a durar menos de 4 días. En el caso de Streptococcus aureus, va a ser abundantes vómitos por efecto de la neurotoxina, diarrea y dolor tipo cólico. Va a comenzar en menos de 6 horas tras la ingesta y va a ser de resolución rápida, entre 24 a 48 horas. En el caso del Clostridium, va a ser una diarrea no sanguinolenta con presencia de náuseas, vómito y dolor tipo cólico. Va a comenzar entre las 8 a 12 horas tras la ingesta del alimento y se va si es un caso de alimento que es el portador, su resolución va a ser espontánea en las siguientes 24 horas. En el caso de Giardia lambda, va a ser una diarrea igualmente no sanguinolenta con dolor cólico, flatulencias, febrícula, cefalea y su comienzo va a ser entre 7 a 14 días tras el contagio. En el caso de Listeria monocytogenes, va a ser un periodo de incubación de 3 a 4 semanas con presencia de fiebre, diarrea, cefalea y mialgia. Y por último tenemos el Vibrio cólera, en donde se va a caracterizar por dolor cólico abdominal, taquicardia, hipotensión, somnolencia y oliguria. Pasando a la diarrea inflamatoria, de los principales agentes etiológicos tenemos que son especies de salmonela. Su cuadro clínico va a ser variable, donde la diarrea puede ser leve o grave, va a presentar fiebre y delirios. Campylobacter jejuni, Jejuni. la mayoría, perdón, Jejuni. Jejuni, perdón, gracias, Se doctora. escribe Jejuni, pero sí es Ok. Jejuni. Gracias, doctora. En la mayoría de los casos va a estar autolimitada en 2 a 3 semanas. Puede presentar hematoquesia y meningococo y la diarrea va a ser sanguinolenta de forma grave, va a presentar fiebre. En el caso de Escherichia coli, va a haber ausencia de fiebre y hematoquesia, dolor en la boca derecha, y que va a ser pues una aguda. Otro agente etiológico va a ser la Listeria enterocólica. Su cuadro clínico va a ser variable desde formas leves hasta ileocolitis invasiva. Se va a caracterizar por dolor en el cuadrante inferior derecho del abdomen, fiebre y diarrea. Los últimos dos son Listeria monocytogenes. Su duración va a ser de 3 a 4 semanas. Se caracteriza por fiebre, diarrea, cefalea y mialgia. Y por último tenemos a la entamoeba histolética. Su cuadro va a ser variable, puede cursar de forma sintomática y hay cuadros leves y hasta llegar al grave, donde se presenta una diarrea sanguinolenta. Y también en el colon derecho. En cuanto a su diagnóstico,
Principalmente va a ser la historia A ver, clínica en pausa el caso. tantito, lo anterior, por favor, nada más. Sí, doctora. Ok. ¿Cuál creen que puede ser por vía sexual? ¿Por qué dice su compañera que por vía sexual? En colon derecho. ¿Cuál, doctores? ¿E. ¿Es su coli? compañera? ¿Mande? No te escuché bien, Ivana. E. coli. Ajá. Pero más que coli, si se dan cuenta, ahí les puso su compañera entamoeba histolítica. Han escuchado hablar de las amibas, ¿verdad? Ok, entamoeba histolítica es la clásica amiba. ¿Cómo es posible eso? ¿Por qué ¿Por el tengo sexo oral? al ¿El revés? sexo anal? Exactamente, doctor. En cuestiones de vía de abordaje o de penetración anal sin protección, muchas veces hay posibilidades de tener ese tipo de infección, ¿no? No nada más a nivel de alguna de las personas. Por ejemplo, como les mencioné ahí su compañera, con ulceritas en colon, por ejemplo. También puede haber abscesos. Digo, ustedes saben que muchos de los microorganismos que están en tubo digestivo tienen posibilidad de, ahora sí que de, entre comillas, caminar, ¿no? O irse por otro lado vía hematógena, vía linfática o por contigüidad en general. Algunos de ellos, hablando específicamente de entamoeba histolítica, parasitan lo que sería hígado. Y bueno, también ahí pudieran tener manifestaciones incluso de absceso hepático, ¿no? Amibiana. A veces en lo que sería pene, por ejemplo, pudieran tener lesiones ulcerativas. Y a veces se confunde con lesiones tipo neoplásicas, por ejemplo, ¿no? Si es una úlcera que no se ha tratado adecuadamente o no se ha estudiado adecuadamente desde el punto de vista histopatológico, pues bueno, se puede confundir con una lesión neoplásica. O bien pueden llegar incluso a la amputación si no hay un adecuado diagnóstico, ¿no? En general. Nada más para que tengan ya las nociones de que puede haber este tipo de diagnósticos y la vía de contagio pues no es necesariamente por alimento contaminado, ¿no? En general. Ahora sí, síguele. En cuanto a su diagnóstico, al tratarse de ser un cuadro agudo, no es necesario pues exámenes de gabinete por su costo y por la practicidad. Principalmente va a ser por historia clínica. Y si recordamos en el caso de la diarrea aguda, es un problema que dura entre 1 a 4 días y desaparece espontáneamente. En cuanto a la historia clínica, le preguntaremos al paciente el lugar de residencia, si en caso de que sea mujer o si está embarazada, si ha hecho viajes recientes, y recordamos como lo que mencionó mi compañera de la diarrea del viajero, su alimentación, si tiene enfermedades crónico-degenerativas, como lo mencionó la doctora, que puede estar asociado a fármacos, hospitalizaciones recientes y consumo de medicamentos. En cuanto al cuadro clínico, lo que vamos a, o la semiología que vamos a hacer de la diarrea va a ser su inicio, su duración, la gravedad, la frecuencia, las características de la evacuación, si son acuosas, si son sanguinolentas, si tienen mocos, si son purulentas, y el tipo de duración de los síntomas. En la exploración física vamos a ver el estado de hidratación, que es algo muy importante, principalmente hablando de pacientes pediátricos o geriátricos. Si hay presencia de fiebre, si hay dolor abdominal y en qué cuadrante, y los signos relacionados con las complicaciones sistémicas. Okay. Aquí les puse un cuadrito donde
están como algunos síntomas o cosas relacionadas con qué agente etiológico. Bueno, esto ya se los mencionó un poquito antes, entonces, para no perder tanto tiempo, me voy a seguir con la siguiente diapositiva. Ok. En cuanto a la evaluación del estado de deshidratación, que les mencioné que es algo pues muy importante, tenemos las características que vamos a empezar con la apariencia general. Me va a ser como una puntuación para ver si la deshidratación va a ser, bueno, si tiene deshidratación, si es leve o si es moderada o grave. Si la apariencia general es normal, se le da una puntuación de 0. Si está sediento, inquieto, letárgico, pero se responde a los estímulos, se le da una puntuación de 1. Si está somnoliento, con la piel fría, sudorosa o comatoso, se le da una puntuación de 2. En cuanto a los ojos, si están normales, 0. Si están discretamente hundidos, es de 1. Y si están muy hundidos, es de 2. A las mucosas, si están húmedas, es una puntuación de 0. Si están pegajosas, es de 1. Y si están secas, es de 2. Si las lágrimas están presentes, la deshidratación se le da una puntuación de 0. Si están disminuidas, es de 1. Y si están ausentes, es de 2. El peso corporal, si es normal, es 0. Si hay una pérdida de peso corporal del 1 al 5%, se le da una puntuación de 1. Y si hay una pérdida de peso corporal mayor al 6%, es de 2. De acuerdo a la puntuación que obtengamos, si se da un resultado de 0, no tiene deshidratación. Si es de 1 a 4, su deshidratación es leve. Y de 5 a 8 va a ser moderada a grave. Okay. En cuanto a los estudios complementarios, como son el coprocultivo, como les mencioné, pues por su precio y accesibilidad, pues no está indicado en todos los pacientes. ¿En qué pacientes se va a indicar este coprocultivo? Se recomienda efectuar el coprocultivo en las siguientes situaciones, que son si hay un síndrome diarreico agudo en un paciente con factores de riesgo como son la diarrea severa que no se da tratamiento sintomático, cuando es sanguinolenta, cuando es prolongada en inmunosuprimidos, en neonatos y si existen antecedentes de viajes recientes. También cuando se estudia, bueno, es cuando están dentro de estudios de brotes de gastroenteritis asociada al consumo de agua o alimentos o enfermedades transitadas por animales, y en estudios epidemiológicos para actualizar la importancia relativa de los agentes etiológicos o para programas de vigilancia. Muy bien, continuando con el tratamiento, primero vamos a ver en el adulto. El primer paso para tratar diarrea aguda es la rehidratación, preferentemente por vía oral. OMS y UNICEF recomiendan que los países usen y fabriquen formulaciones con osmolaridad de 245 milimoles por litro. La rehidratación por vía intravenosa se recomienda en pacientes que no tengan una respuesta favorable a la rehidratación oral y con una deshidratación grave según los criterios que ya vimos. Se recomienda considerar el tratamiento sintomático con agentes antimotilidad y antieméticos. Una vez que el paciente tenga su adecuado estado de hidratación, pues ya, o sea, este tratamiento no va a sustituir el tratamiento para rehidratar. Se recomienda también terapia antimicrobiana con loperamida complementaria debido a que ofrece una ventaja a los antibióticos solos y al aumentar la duración de la enfermedad y aumentar la posibilidad de curación clínica temprana. Aquí está el esquema que nos maneja la guía de práctica clínica si es que la diarrea es leve. Dice, paciente con diarrea, 1 o 2 evacuaciones al día, sin mocos, sin sangre, sin fiebre, tolera la vía oral y no se detecta complicaciones que requieran manejo hospitalario. Entonces, se procede a rehidratación oral con solución estándar, modificación dietética, loperamida 2 miligramos cada 8 horas o bismuto subsalicilato en suspensión, 10 mililitros cada 4 horas vía oral y 10 mililitros adicionales inmediatamente después de cada evacuación diarreica. Si tenemos si hay una resolución de 24 a 48 horas,
Se suspende la loperamida o el bismuto y continúa la reeducación oral y se integra la dieta. Si no lo hubiese, se continúa la reeducación oral. Dice que si se presenta intolerancia por vómito, pues ya se valora la vía parenteral. Se cambiaría a trimetoprim sulfamexoato, 80-400 miligramos cada 12 horas, o ciprofloxacino, 500 miligramos cada 12 horas vía oral, durante 3 días, y se suspende la loperamida o el bismuto. Si hay mejoría, se completa el esquema de 3 días con antimicrobianos, se continúa la rehidratación y se integra la dieta. Ya si está el paciente bien, pues solo quedaría educación para la salud, medidas preventivas, vigilancia y cita abierta en caso de recaída. Si no mejorara, pues se hace diagnóstico diferencial, ya se investigaría leucocitos en heces, amiba en fresco, biometría hemática, reacciones febriles, y pues ya se valoraría referencia a segundo nivel. La siguiente, por favor. Ok, aquí tantito. Ustedes pueden encontrar muchos algoritmos para tratar de diagnosticar, para tratar de establecer ya una terapéutica en los pacientes, etcétera. ¿Qué sería lo más importante de un paciente con diarrea en cuestión de tratamiento? La rehidratación. Ok, mantener el estado de hidratación o rehidratar o corregir, ¿no? No nada más, como les decía hace ratito, no nada más es el desequilibrio en cuestión de líquido, también es en desequilibrio en cuestión de electrolitos. Y acuérdense, muchos de ellos, aparte de la diarrea, tienen vómitos. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona tiene muchos vómitos? ¿En qué estado cae? Desequilibrio hidroelectrolítico y ¿Ácido base? ácido base. ¿Y cuál es el ácido base más común? Si tuvieran vómitos, por ejemplo, persistentes. Acidosis o Acidosis alcalosis. metabólica. Acidosis o alcalosis. Alcalosis. Alcalosis, ¿no? Alcalosis. Y ahora sí que inicialmente respiratoria quizá, pero secundariamente metabólico, ¿no? Entonces aquí lo importante es tratar de restablecer. Muchas de las veces al tratar de restablecer ese equilibrio que se ha perdido, se puede llegar al uso de antibióticos. Generalmente de entrada o de inicio no se da, y creo que también lo han visto en los pacientes pediátricos, generalmente no, pero ya que tengamos algún estudio que mencionaba de su compañero, no nada más son copros, también podemos pedir biometría hemática, química sanguínea, sobre todo ver la función renal que no se haya deteriorado por vómitos o las evacuaciones continuas, ¿no? La cuestión de los electrolitos, etcétera. Los coproparasitoscópicos y sobre todo el coprocultivo nos va a marcar la pauta para, pues ahora sí que para orientar el diagnóstico, orientar el tratamiento en general. Independientemente del tratamiento antibiótico, si acaso está indicado, lo importante en todo tipo de paciente que sea, que sea víctima de la diarrea, pues lo importante es mantener el estado de hidratación, ¿no? Su compañero mencionaba el bismuto. Ustedes lo conocen clásicamente como el famoso Pepto-Bismol. Pepto-Bismol es muy bueno para la diarrea, pues no es tan agresivo como otro tipo de tratamientos. Y anteriormente, ahorita creo que ya no hay, sí hay acaso en el mercado, pero es muy raro ya encontrarlo. Quizás les haya tocado escuchar del Caulim-pectina. También eran astringentes y ayudaban mucho para la diarrea hace muchos años. Ahorita, la elección de tratamiento antibiótico, pues ahora sí que va a ser individualizada, ¿no? Como mencionaba su compañero. Y sobre todo para ver qué tipo de microorganismo es, si hay necesidad de que se dé tratamiento antibiótico, ¿no? Es clásico lo que mencionan de los chistes con respecto a los niños, ¿no? Si el médico no le da antibiótico por una diarrea, pues es un mal médico, ¿no? En general. Pero no siempre están indicados, ¿no? El uso de antibióticos en todo tipo de pacientes con diarrea no siempre están indicados, ¿no?
Ok, sigue, doc, por favor. El siguiente, por favor. Bueno, aquí está el esquema de diarrea moderada y diarrea grave, que pues ya que vimos el anterior, pues se puede ver mucho más rápido. Pues la diferencia va a ser que diarrea moderada es más de 2 evacuaciones diarias, pero menos de 3 en 8 horas, sin moco, sin sangre, sin fiebre, tolera vía oral, no se detectan complicaciones que requieran manejo hospitalario. Aquí igualmente rehidratación, modificación de estética, loperamida, bismuto, lo que ya vimos, y si hay resolución, pues se suspende el operativo bismuto, se continúa la rehidratación y se integra dieta y pasaríamos a las medidas preventivas, vigilancia y cita abierta. Si no, se realiza coprocultivo, se inicia trimetoprim metoxazol 80, Sulfametoxazol, trimetoprim, sulfametoxazol. gracias, 80, Ah, 400, tú solito, a ver otra vez. ahí no, trimetoprim, 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 sulfametoxazol, sulfametoxazol. trimetoprim, sulfametoxazol. Ok. Y se continuaría con la loperamida o bismuto. Si mejora, nuevamente se completa el esquema y lo que ya mencionamos, y si no, se suspendería la loperamida o el bismuto y haríamos los estudios que ya mencionamos. En el caso de la diarrea grave, pues directamente tenemos paciente con diarrea grave con más de 10 evacuaciones o con fiebre mayor a 38. Si existe complicación grave que es hemorragia, perforación o choque, directamente se refiere a segundo nivel, y si no, lo mismo, rehidratación. Aquí no se administra loperamida ni bismuto, trimetoprim sulfametoxazol 80-400 miligramos cada 12 horas y valorar hospitalización. Si se resuelve, igualmente se continúa rehidratación oral, se integra dieta, se completan 5 días de esquema antimicrobiano y las medidas preventivas. Y si no, igual se hacen estudios de leucocitos, amido en fresco, copro, parálisis en heces, parásitos en heces, hemocrimático, Coproparasitoscópico. Tienes reacciones febriles. coproparasitoscópico, coprocultivo, amiba en fresco, incluso en algunos casos. Y si se tiene el agente etiológico identificado, pues será tratamiento específico. Y si no, pues a segundo nivel también. Y la siguiente, por favor. En cuanto a si se tiene identificado el agente, pues aquí están el patógeno y las recomendaciones. Ejemplos rápidos, en salmonela sería trimethoprim sulfametoxazol, 800-160 miligramos, ciprofloxacino. En E. coli también ciprofloxacino. Pues así, de aquí les dejo la tabla para que la puedan consultar cuando gusten. Igual les vamos a pasar la presentación y un resumen de todos los algoritmos. Y ya, la siguiente, por favor. Debido a que la diarrea aguda suele ser causada por virus y es autolimitada, no se recomienda rutinariamente el uso de antibióticos para la mayoría de adultos con diarrea acuosa no grave. Además, el uso excesivo de antibióticos podría provocar resistencia, podría erradicar dañinamente la flora intestinal normal, prolongando la enfermedad, inducir E. coli, entre otras complicaciones. Incluso podríamos provocar una infección por protozoos. En el uso de agentes antimotilidad como la loperamida, se ha visto que es efectivo para reducir la duración de la diarrea en adultos, a menos que exista sospecha de shigellosis, y está reservada para pacientes con diarrea no sanguinolenta, dado a que podía prolongarla. Los pacientes con diarrea aguda, sin sangre, en heces, con una deshidratación moderada, deben rehidratarse por vía oral y no necesitan antibióticos. La terapia con antibióticos, entonces solo se recomienda para cuando hay disentería o sospecha de alguna de las cosas que ya vimos. El tratamiento para la diarrea persistente se basa en la posible causa: antihelmíntico para sospecha de parasitosis y metronidazol si hay sospecha de giardiasis. Se debe evaluar siempre el estado de deshidratación. En pacientes adultos con diarrea aguda, sean evaluados para detectar algún grado de deshidratación, y pues si no hiciéramos esto, pues aumenta el riesgo de enfermedades y muerte. Y en cuanto a la dieta, pues no se requiere ayuno, únicamente se fracciona la dieta en pequeñas cantidades varias veces al día, se deben evitar alimentos con lactosa o cafeína,
y el uso de dieta astringente para favorecer el buen funcionamiento del tracto gastrointestinal. La siguiente, por favor. Y en niños, pues igual se valora la deshidratación. Si es que no hubiese deshidratación, pues se da un manejo preventivo. Se debe continuar dando leche materna o lácteos, se debe dar bebidas carbonatadas, ni jugos ni frutas, ni jugos de frutas. Dar suero hidratante oral de baja osmolaridad como líquido suplementario si hay riesgo de deshidratación y dar dieta adecuada a la edad del paciente. No se deben dar antibióticos rutinariamente y al egresar igualmente se da una práctica educativa para el regreso a la guardería o escuela de los factores de riesgo y de las actividades preventivas. Si hay deshidratación, únicamente pues se inicia con rehidratación oral. Esto también incluye si hay hipernatremia, se da la solución rehidratante de baja osmolaridad, más de mantenimiento frecuente en pequeñas cantidades. Se continúa con la leche materna, se considera suplementar con líquidos usuales, esto es leche, agua, pero no jugos ni bebidas carbonatadas de nuevo, y pues también se debe de considerar si el niño es inhábil para beber o si tiene mucho vómito, pues que el suero se dé por sonda nasogástrica y se monitorea la respuesta regularmente. Si esta ingesta es suficiente para reponer las pérdidas, pues ya iríamos al manejo preventivo, como se ve en el esquema, y si no, pues la evidencia clínica de deterioro y signos y síntomas con viñetas rojas o niños que vomitan persistentemente pasarían al tratamiento intravenoso para rehidratar. Igual, en choque clínico, pues sería ya directamente tratamiento intravenoso, bolo 4-20 mililitros por kilogramo, y si persistes, pues se repite el bolo. Si se resuelven los síntomas de choque, pues sería el tratamiento intravenoso del cuadrito naranja, y si no, si permanece chocado después de la segunda carga, pues ya va a terapia intensiva, ya se evalúa el inicio de antibióticos y pues se debe de ver diagnóstico diferencial para otras entidades. Igualmente, pues se refiere a segundo o tercer nivel. Tratamiento intravenoso para rehidratar sería solución isotónica, monitorear la respuesta clínica, medir sodio, potasio, urea, creatinina, glucosa al inicio. Si es posible continuar alimentando, pues estaría bien. Si la presentación es hipernatrémica, pues también se utiliza ahí, las recomendaciones para eso. Y durante el tratamiento intravenoso, pues se intenta introducir el suero rehidratante oral tempranamente. Si lo tolera, pues se para con el intravenoso y regresamos al oral. Los niños con deshidratación leve a moderada secundaria gastroenteritis aguda, el déficit estimado es de 3 a 8%. Y la reposición de líquidos debería de ser de 20 a 80 mililitros por kilo. La guía de evidencias y recomendaciones recomienda el suero rehidratante oral para rehidratar en un periodo de 3 a 4 horas en pequeñas cantidades. Se dice que también se puede dar 5 mililitros por kilogramo cada 15 minutos y si es bien tolerado, pues vamos subiendo la cantidad y la frecuencia. Se vio que el suero de baja osmolaridad es mejor. Los niños con deshidratación moderada, pues a los líquidos pues empieza intravenoso, pero solamente después de haber intentado ya la sonda nasogástrica, si encontramos el vómito persistente o si empeora la deshidratación. Para evitar crisis convulsivas en un niño con deshidratación hipernatrémica, es importante rehidratar lentamente. Históricamente, una práctica común después de rehidratar es dar fórmula láctea diluida y pues se ha visto que esto es útil. La siguiente, por favor. Y les puse la fórmula de los electrolitos orales, de cómo deberían de ser. A ver, pausa ahí tantito también. Muchas ocasiones nos podemos llegar a quedar cortos en la reposición hídrica. En niños, pues bueno, a grosso modo, en general, es la hidratación a como vayan tolerando, ¿no? Si ustedes han visto los esquemitas del famoso ABC de la rehidratación oral, la hidratación empieza con la preparación del famoso clásico vida suero oral y a cucharaditas, tacita, cucharita, el vasito, se le va dando a probaditas al niño a como vaya tolerando. Si hay náuseas, si hay vómito,
aún así se continúa. Ahora, su compañera creo que les mencionó lo que es el cuadro clínico de un paciente deshidratado. Dependiendo la intensidad o la gravedad de la deshidratación, es parte de los abordajes terapéuticos que se recomiendan. Obviamente, como les mencionaba su compañero, el principal o lo más importante va a ser aquel que me pueda continuar la tolerancia a la vía oral. En caso secundario, que no haya esa tolerancia o que persistan los vómitos o que no haya nada de aceptación de la vía oral, pues bueno, sería la vía oral alterna, como les mencionaba él, mediante sonda nasogástrica, pero siempre se elige lo más conveniente para el pacientito, ¿no? La otra, la hidratación intravenosa se va a dar hasta que, bueno, se haya visto con fracaso de la hidratación vía oral o bien que no haya respuesta, ¿no? A la misma. Es importante, como les mencionaba su compañero, el cálculo de tanto de la osmolaridad como les mencioné allí, hasta el déficit que se pueda llegar a tener, sobre todo de los electrolitos principales, ¿no? Sodio, potasio, algunas veces calcio, cloro, fósforo, magnesio son los que tenemos. Y no olvidar, como les mencionaba hace ratito, el equilibrio ácido-base, ¿no? Casi generalmente cuando alguien o el paciente se rehidrata adecuadamente, pues bueno, se tiende también a estabilizar lo que sería el equilibrio ácido-base. Aunque, pues bueno, no siempre es así, pero de cualquier forma hay que tenerlo en cuenta. Unos de los datos que nosotros podemos tomar en cuenta cuando ya hay alguna de respuesta al tratamiento instalado es la aparición nuevamente de los signos que habían desaparecido o se habían, no se habían manifestado previamente. Por ejemplo, su compañera le decía datos de deshidratación, pues no hay lágrimas en los bebés o en los pacientes pediátricos, no hay lágrimas, la piel a lo mejor aparece poco turgente, ¿no? Con el famoso signo de lienzo húmedo, o bien no hay uresis, se suspende o hay el oligurio o de plano anuria. En el caso de los adultos, pues bueno, los datos de uresis pues también nos van a dar muy buena señal de si hay o no hay respuesta. A veces es posible que se tenga control de esfínteres y el paciente nos pueda regalar la recolección de las muestras de orina, pero sobre todo para hacer la cuantificación y el balance, ¿no? de los líquidos en 24 horas, y si hubiera posibilidades de que tenga la necesidad de que se rehidrate, pues bueno, hacerlo de acuerdo al balance que tenga. Y en caso de que el paciente tenga una respuesta, pues bueno, se va a empezar por tener una adecuada respuesta mediante, bueno, lágrimas, mucosas, las encontramos ya humedecidas o con mejor estado de hidratación, e incluso la presencia de uresis, ¿no? Como les mencionaba su compañero. Dale, sigue. Y bueno, no se recomienda el uso rutinario de antibióticos nuevamente. No debe ser dado en la vasta mayoría de niños, ya que pues, la gastroenteritis aguda pues, suele mantenerse, autolimitarse. La mayoría pues, va a ser debido a patógenos virales, como ya había mencionado, y aún en virales no está indicado el tratamiento antibiótico, ya que puede causar efectos adversos y puede ser hasta causa de diarrea, otra vez. Se da antibiótico a todo niño que tenga... Ahí. ¿Le puedes pasar la diapositiva de atrás? A la de adelante. Oh, no. ¿Esa? No, la siguiente. Ah. ¿De dónde estaba en el niño con el esquema de colorcitos? Ah, La siguiente. Ah, sí, ¿dónde están las tablitas azules? ¿Esa? Ajá. Y ya la siguiente vez.
Aquí les dejé, igual para que lo revisen después, pues son las recomendaciones de terapia contra patógenos específicos. Ahí están los patógenos en pacientes inmunocompetentes y en los que pues están inmunocomprometidos. La siguiente, por favor. Y también en caso de shigellosis, ahí les dejé también una tablita con el antimicrobiano, la ruta, dosis diaria y duración. Y ahora sí, me quedé en, se le da antibiótico a todo niño que tenga sospecho o confirmación de sepsis, infección bacteriana con diseminación intestinal, menores de 6 meses con gastroenteritis por salmonela, desnutrido o inmunocomprometido con gastroenteritis por salmonela, enterocolitis pseudomembranosa asociada a Cloridium difficile, giardiasis, shigellosis, disenteriforme, amebiasis o cólera. Estos antibióticos deben ser considerados para tratamiento de diarrea invasiva, definida como la diarrea de inicio agudo, sanguinolenta mucosa, y si hay el estudio, pues vamos a ver leucocitos morfonucleares en heces con fiebre alta. El tratamiento antibiótico no debe darse rutinariamente. Nuevamente, se recomienda el uso de ondansetron para niños con diarrea aguda de vómito. No se recomienda uso de loperamida en niños porque en ellos los efectos adversos son graves. Se recomienda dar suplemento de zinc como tratamiento universal en niños con diarrea, 10 miligramos en niños menores de 6 meses y 20 miligramos en lactantes mayores a 6 años de edad y preescolares. Y se recomienda el uso de probióticos y se va a referir a segundo nivel si la deshidratación ya es moderada o severa, si es menor de 6 meses, si dan más de 8 evacuaciones líquidas en 24 horas, con más de 4 vómitos en 24 horas, y si se considera que los padres o cuidadores son inhábiles de manejar las condiciones del niño en el hogar. La siguiente, por favor. Y ya, eso sería. Ok, ahora ya concentrándonos o pasando al apartado de la diarrea crónica, vamos a tener que se va a definir como el aumento en la frecuencia de las evacuaciones, en número de 3 a más evacuaciones en 24 horas, con un peso fecal mayor a 200 gramos y una duración mínima de 28 días. Esto simplemente es para recordar los datos que dimos al inicio. Por su mecanismo, la diarrea crónica va a poder clasificarse en 3 tipos: diarrea acuosa, diarrea inflamatoria y diarrea con grasa o esteatorrea. La que sigue, por favor. En cuanto a la diarrea acuosa, vamos a tener que en esta las causas características van a ser por fallas en los mecanismos funcionales osmóticos y secretores. Va a ser debida a la ingesta de azúcares como sorbitol y xilitol o iones como magnesio sulfato, quienes son pobremente absorbibles y cuya presencia intestinal va a aumentar los niveles de agua del plasma hacia el intestino. En cuanto a este tipo de diarrea, la característica principal va a ser que se alivia con el ayuno y el ejemplo más conocido de este tipo de diarrea va a ser por intolerancia a la lactosa. ¿Verdad que sí? Igualmente en la diarrea acuosa, pero del tipo secretor, vamos a tener que se debe a la disrupción del transporte epitelial de electrolitos, por lo que va a existir una secreción neta de iones o ya sea una inhibición neta de la absorción de sodio, y esta regularmente continúa a pesar del ayuno, recordando que pues el sodio se va a unir a las moléculas de agua y va a causar que la diarrea sea líquida. Generalmente lo vamos a encontrar en pacientes con tumores secretores de hormonas, pacientes con síndrome carcinoide, malabsorción de ácidos biliares, neoplasias, usos de laxantes, malabsorción intestinal como aquellos que tienen enfermedad celíaca o enfermedad de Whipple. También aquellos con resección intestinal, fístula entérica, insuficiencia pancreática, sobrecrecimiento bacteriano y deficiencias enzimáticas de la mucosa. En resumen, y algo importante sobre estas diarreas es que van a ser abundantes, explosivas y van a estar acompañadas de borborismo, en donde también el paciente va a referir que se presentan después de la ingesta de alimentos. La que sigue, por favor.
En la diarrea inflamatoria vamos a tener que suele indicar la presencia de inflamación de la mucosa, como la que es causada por la enfermedad intestinal inflamatoria, colitis isquémica y algunas infecciones por Clostridium difficile y citomegalovirus y enfermedad histolítica. Se va a caracterizar por evacuaciones frecuentes de volumen pequeño con presencia de sangre en heces. También pueden ir acompañadas de pujo, tenesmo, fiebre y dolor abdominal. Se debe sospechar ante la presencia de leucocitos en las heces, proteína C reactiva o velocidad de sedimentación globular elevadas y albumina baja. Se le van a recomendar o se le van a mandar a hacer más bien estos estudios a los pacientes, ya que al ser una diarrea crónica, pues vamos a tener que investigar la causa del por qué está durando más de 28 días. La que sigue, por favor. Y en cuanto a la esteatorrea, el mecanismo de este tipo de diarrea se va a poder dividir en dos, que va a ser la malabsorción y la mala digestión. En cuanto a la malabsorción de grasa, esta va a resultar por un transporte mucoso deficiente y es causada por una enfermedad de la mucosa, como puede ser en la enfermedad de Whipple o en la enfermedad celíaca. La que sigue, por favor. Y en la mala digestión, vamos a tener que va a ser un defecto en la hidrólisis de los triglicéridos, por lo que resulta en una insuficiencia pancreática, como en la pancreatitis crónica, o una concentración inadecuada de ácidos biliares en el duodeno, como la cirrosis. Y se debe pensar en esteatorrea cuando existe pérdida de peso, heces voluminosas y con apariencia grasienta. En general, el paciente puede referir que sus heces se ven con grasa o que deja restos de grasa en la taza del baño. Si nos vamos más como a los datos cuantitativos, se dice que debe ser considerada esteatorrea cuando hay un valor de grasa por encima de los 7 gramos de grasa en 24 horas o 14 gramos de grasa en 24 horas, lo cual nos puede orientar mejor a determinar si es mala digestión o mala absorción. La que sigue, por favor. Y este es un esquema sobre la evaluación de las evacuaciones para poder orientarnos en cuanto si es inflamatoria, si es acuosa o si es esteatorrea. Igual el cuadrito que sigue nos habla sobre las causas de diarrea crónica por localización. ¿Me puedes dar al que sigue, por favor? Pero para no estarlas como diciendo, se las vamos a pasar. Simplemente que ya cuando sea crónica vamos a poder orientarnos más hacia una localización específica, como puede ser el colon, el intestino delgado, el páncreas, por causas endocrinas o algún otro tipo de causa, como pueden ser quirúrgicas, o por medicamentos o por consumo de alcohol. La que sigue, por favor. En cuanto a su epidemiología, la prevalencia en niños a nivel mundial va a ser del 3 al 5% y en general la diarrea crónica es aproximadamente, bueno, su prevalencia va a ser del 5%. Factores asociados que determinan la aparición de estos casos son las condiciones socioeconómicas y el nivel de los servicios sanitarios. Y en países con desarrollado, la enfermedad que más asocia a la diarrea crónica son el síndrome de intestino irritable, la enfermedad inflamatoria intestinal, las infecciones crónicas y la diarrea secretoria idiopática con diferente etiología. Bueno, voy a un poco de lo que mencionó mi compañera. Para no alargar más el tema, si quieren, cuando les pasemos la presentación, pues ya lo checan más a detalle.
pero me parece importante mencionar, bueno, en específico en los niños, porque digamos que es un poco específico de acuerdo a la edad del bebé o del infante. Si es de inicio neonatal, puede tratarse de una diarrea clorada congénita, perdón, una diarrea sódica congénita, enfermedad por inclusión de microvellosidades, displasia epitelial intestinal, malabsorción congénita de glucosa o galactosa, diarrea sindromática, déficit congénito de lactato y malabsorción primaria de sales biliares. Cuando es menor a 6 meses, puede ser intolerancia a proteínas de la leche de vaca, diarrea enteritis, intolerancia secundaria a la lactosa, fibrosis quística, inmunodeficiencia, enteropatía autoinmune. De los 6 meses a los 4 años puede ser diarrea crónica inespecífica, giardiasis, enfermedad celíaca, fibrosis quística, diarrea posenteritis, deficiencia secundaria de disacaridasa, alergia a alimentos o errores dietéticos. Cuando está presente en mayores de 4 años, puede ser por diaresis, enfermedad celíaca, intolerancia a la lactosa, enfermedades inflamatorias intestinales y síndrome de intestino irritable. En cuanto al cuadro clínico, va a ser la presencia de sangre en heces, aparición de fiebre, pérdida reciente de peso mayor a 4 kilos, en ausencia de un síndrome depresivo como morbilidad, inicio reciente de los síntomas o cambio en las características previas de esto, una aparición en edad avanzada, una historia familiar de cáncer o pólipos colorectales, existencia de la diarrea nocturna, diarrea que persiste después del ayuno, heces muy abundantes o estatorreicas, un peso de las heces de 24 horas mayor a 400 gramos al día, anomalías en la exploración física como son palidez cutánea, hepatosplenomegalia, adenopatías, masas abdominales, entre otras, la presencia de anemia, macrocitosis y hipoproteinemia, hipoalbuminemia u otras alteraciones analíticas, un aumento en el volumen de sedimentación o de la proteína C reactiva y en el cropocultivo, al ver las heces con presencia de sangre, calaproteína fecal elevada y como lo mencionamos anteriormente, debe ser de acuerdo al tiempo que ha durado el cuadro de diarrea. Para su diagnóstico, bueno, me gustó como algoritmo que puse. Si hay una historia familiar de enfermedad inflamatoria intestinal, o de enfermedad celíaca o cáncer colorectal, de acuerdo a su lugar de origen o si hay viajes recientes, puede ser por infecciones endémicas, igual por enfermedad inflamatoria intestinal o por enfermedad celíaca. Si es alérgico o tiene alguna atopía, algún medicamento o algo así, puede ser enteritis o colitis eosinofílica. Si usa previamente, si usó o está usando algún medicamento, como son laxantes, antiácidos, antibióticos. Pues aquí está toda la lista de los medicamentos que nos pueden causar este cuadro de diarrea crónica. En caso de enteropatías, diarrea osmótica secundaria, diarreas por oportunistas. Y los siguientes son cirugías gastrointestinales previas, como son en el síndrome de vaciamiento gástrico acelerado, en la SIBO, que es el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, también en síndrome de intestino corto o diarrea por ácidos biliares, también por infecciones gastrointestinales previas, asociado con alimentos, como son las intolerancias a la lactosa, como les mencioné hace un momento, alergias o infecciones, por enfermedades autoinmunes de la colágena o metabólicas, como son miopatías, neuropatías o el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, y también por pancreatitis previas o tránsito intestinal y diabetes mellitus.
Tenemos otro tipo de diagnósticos que es por el mecanismo fisiopatológico, en el que tenemos varias. Empezamos por la diarrea osmótica y la excretora. En el caso de la osmótica, va a desaparecer con el ayuno o al interrumpir la ingestión de los productos nocivos. Va a ser acuosa, ocasionalmente explosiva. Va a ocasionar distensión y dolor abdominal, flatulencias, pérdida de peso y deficiencias nutricionales. En el caso de la secretora, va a ser persistente a pesar del ayuno. La diarrea va a ser muy voluminosa, acuosa o líquida, y también va a presentar deshidratación. En el caso de la inflamatoria, las deposiciones van a ser frecuentes, las heces van a ser de pequeño volumen, con sangre o moco, con o sin dolor abdominal, con presencia de fiebre. Va a haber pujo, tenesmo, dolor al evacuar, leucocitos en heces y lesión inflamatoria en la biopsia intestinal. En el caso de la diarrea malabsortiva, va a ser, bueno, su cuadro clínico va a ser estatorrea, deposiciones voluminosas, malolientes y color claro amarillento. Y en el caso de la diarrea por trastornos de motilidad, va a haber una estatorrea leve de 14 gramos al día de grasa fecal y alternada con estreñimiento. También, bueno, el siguiente es otro como algoritmo que me agradó. En el caso de la diarrea crónica, como sabemos, se va a hacer la historia clínica, la biometría hemática, volumen de sedimentación, química sanguínea y el cropocultivo. Si esto sale normal, no va a haber datos de alarma, y si cumple los criterios de Roma, bueno, es posible que sea un síndrome de intestino irritable. Si estas dan con valores normales y no hay datos, hay datos de alarma y no cumplen los, digamos, el Roma 3, podemos tener, como ya lo mencionamos, si hay diarrea grasosa y hay sangre en heces o cartenos, se hace una prueba de xilasa, perdón, sí. Bueno, esta va a ser también conocida como xilasa, como lo pone aquí en el algoritmo, y va a ser un tipo de azúcar que normalmente se absorbe con facilidad a través de los intestinos, pero se ocupa, bueno, esta prueba se ocupa para medir los niveles de silosa en sangre y en orina. Si los niveles están debajo de lo normal, puede significar que el cuerpo no puede absorber bien los nutrientes. Y nos puede dar datos de que es una insuficiencia hepática, y si está, bueno, normal, sí puede ser insuficiencia hepática, y si es normal, una enteropatía. En cuanto a la diarrea sanguinolenta, si hay síntomas rectales, se hace una sigmoidoscopía, si puede ser normal. Y si no hay síntomas rectales, se refiere a una colonoscopía. Si el análisis histológico sale normal, puede ser un tránsito intestinal, un cápsula endoscópica, o bueno, se recomienda una enteroscopía. Y en el caso de la diarrea acuosa, se recomienda un estudio de brecha aniónica. Si es menor a 50, pues es secretoria, y si es mayor a 125, se trata de una diarrea osmótica. Okay. En cuanto a los estudios complementarios, como lo mencionaba la doctora, es recomendable sugerir pedir una biometría hemática, electrolitos séricos, albúmina, detección en sangre y búsqueda de parásitos en las heces, como son el cropocultivo, una rectosigmoidoscopía en menores de 40 años y colonoscopía en mayores de esta edad, cultivo cuantitativo de aspiración intestinal, biopsia duodenal y determinación de hormonas séricas, colonoscopía y una radiografía. Respecto al tratamiento de la diarrea crónica, el siguiente, por favor. En el adulto, pues el tratamiento de la diarrea crónica varía según la causa en cada caso concreto y puede ser curativo, suspensor o empírico. Si se puede erradicar la causa, pues mejor. El tratamiento tiene efectos curativos, por ejemplo, en un cáncer colorectal, pues cuando extirpamos este cáncer, al administrar antibióticos a una enfermedad de Whipple,
o al interrumpir el consumo de un fármaco nocivo. En muchos procesos crónicos, la diarrea se puede controlar suprimiendo los mecanismos subyacentes. Los ejemplos incluyen, por ejemplo, delimitar la lactosa en una dieta o el gluten en un spray celíaco eh, y demás. La restitución de líquidos y electrolitos es una medida terapéutica importante en todos los casos, igual que ya habíamos mencionado en la aguda. Asimismo, si es que el paciente tiene esteatorrea, pues reponer vitaminas liposolubles. Cuando no es posible identificar la causa o mecanismo de la diarrea crónica, el tratamiento empírico puede ser provechoso. Opiáceos leves como el difenoxilato o la loperamida pueden ser útiles. Y pues también la codeína o tintura de opio. Otros fármacos aprobados para el tratamiento de la diarrea con síndrome de intestino irritable es antibiótico no absorbible como la rifaximina o el luxadolina. Y así. La siguiente, por favor. En el niño, pues dada la posibilidad de causas, pues en clínica pediátrica básica se puede recordar que la diarrea en el niño se puede presentar en dos escenarios muy diferentes. Uno es, con mayor frecuencia, un niño sin afectación de estado general, con una curva ponderal estatural normal, en el que lo más probable es que la diarrea sea un error dietético, como abuso de frutas o escasez de grasa. Y el otro escenario, con un niño con alteración del estado general, una curva por debajo de lo normal y algún síntoma en específico. Este grupo es menos frecuente y es preciso agotar las posibilidades de estudio gastroenterológico y general. La pauta a seguir es pues alimentación y nutrición lo más adecuado posible, uso de antibióticos si está indicado, medicación sintomática. La alimentación debe de ser en lo posible enteral. Si la dieta no consigue romper el ciclo de diarrea malnutrición, se usará alimentación parenteral, especialmente indicada durante el primer mes de vida en pacientes que su peso ya alcanzó a ser inferior al que tenían al nacer, con un hemocultivo positivo, proteínas séricas totales inferiores a 4.5 gramos sobre el litro y natremia inferior a 130 miliequivalentes sobre el litro. La medicación sintomática comprende el uso de resinas de intercambio iónico como la colestiramina para facilitar la eliminación de ácidos biliares y pues la terapia etiológica enfocada a lo que está causando esta diarrea. En cuanto a la prevención en general, la siguiente por favor. Pues la prevención va a ser en sí saneamiento, higiene personal, lavado de manos, eh, el uso de desinfectantes a base de alcohol y pues también pues el lavado de manos después de defecar, después de cambiar pañales, antes de preparar y cocinar alimentos también, sobre todo en cocción de alimentos como mariscos, frutas, verduras, legumbres y así. Evitar la contaminación cruzada de utensilios o de superficies de cocción y la disposición y eliminación correcta de la basura. La otra medida sería la desinfección del agua, consumo de leche pasteurizada, como mencionábamos hace unos minutos, al cuidar de personas. Es importante medidas como el uso de guantes, batas, higiene de manos con agua y jabón o desinfectante a base de alcohol. Los contactos asintomáticos de personas con diarrea sanguinolenta no llevan un tratamiento empírico, pero sí se les debe de informar de las medidas preventivas. Los pacientes con diarrea aguda deben de evitar actividades relacionadas con el agua, como pueden ser nadar, bucear, pescar, entre otras, así como el contacto sexual cuando se encuentran con alguien asintomático. Y la educación médica continua, pues en la prevención y también en el tratamiento de la desnutrición. ¿Le puedes pasar como tus diapositivas? Ahí. No, la siguiente. Y la prevención específica en niños, pues sería la vacuna GPI-HRBS, altamente protectora para gastroenteritis severa por rotavirus y segura con respecto al riesgo de invaginación intestinal. Se recomienda aplicar la vacuna contra rotavirus 2 dosis a los 2 y 4 meses de edad. En niños, la importancia de la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses y la implementación de una nutrición complementaria adecuada, higiene de alimentos y los servicios básicos e inmunizaciones. Y eso sería todo por esta parte. Tiene su Doctora, micrófono apagado, doctora.
Les comentaba que en la diarrea crónica, a diferencia de la diarrea aguda, el abordaje, incluso el tratamiento es un tanto diferente, si se pudieron dar cuenta. Aquí hay necesidad de descartar causas meramente intestinales hasta causas extraintestinales en general. Una de ellas sería las endocrinopatías, que si vieron en la lista que les dieron sus compañeros, pues son muy comunes, hasta procesos neoplásicos, ¿no? En general. El abordaje en general, bueno, incluye la batería de estudios básicos, como en todo tipo de pacientes, biometría, química, electrolitos, perfil hepático, pruebas ¿cómo se llama? Coproparasitoscópicos, coprocultivos, búsqueda de amibas en materia fecal, hasta lo que son ya los protocolos específicos, por ejemplo, el perfil tiroideo, determinación de hormonas que mencionaban sus compañeros, algunas veces marcadores tumorales para determinar si hay o no posibilidades de algún tipo de tumor a dicho nivel, etcétera, ¿no? Lo importante de esto es tratar de realizar el protocolo o los protocolos que se requieran para investigar las causas de ese tipo de diarrea. En algunas ocasiones, sobre todo hablando de los síndromes de absorción intestinal deficiente o mala absorción intestinal, son causas que, bueno, involucran ya procedimientos para diagnosticar más específicos, por ejemplo, el uso de rectosigmoidoscopía, colonoscopía en una gran mayoría de casos, incluso de tomografías y algunas veces toma de biopsia, ¿no? Para determinar el tipo de lesión que pudiera llegar a ver. El tratamiento, casi igual que todos los demás, va encaminado a que tengamos el mantenimiento de la hidratación en general y tratar de limitar ahora sí que el número y frecuencia de las evacuaciones que puedan llegar a tener este tipo de pacientes. Dependiendo la causa y dependiendo la resolución o no de esas causas, es la posibilidad de que el paciente pueda tener cura o bien nada más tratamiento sintomático, ¿no? Dependiendo de qué es lo que se haya determinado, qué es lo que se haya investigado en el protocolo de diagnóstico. No sé si tengan alguna duda, comentario, pregunta, doctores. No, doctora, todo bien. No, doctor. ¿Nada? Todo claro, doctora. Ok. Bueno, tenemos algunos minutillos por ahí. ¿Ninguna situación en especial, en particular? ¿Todo bien hasta ahorita? Sí, todo Erwin, bien. Sí, doctora. Erwin, Todo bien, doctor.